Ok, gracias. Estamos a puertas de elegir un nuevo presidente en Colombia, y una elección bastante polarizada en nuestro país, con bastantes bemoles, bastantes factores interesantes. Igual, yo creo que en América Latina ha sido una constante y un tema de mucha actualidad, esa relación entre religión y política, que siempre ha estado presente, siempre ha estado ahí, no es nada nuevo, sino que pues en los últimos años ha tomado ciertos visos y ciertas líneas muy importantes. Entonces hemos decidido, pues aprovechando esa visita de nuestros queridos hermanos y hermanas de la Junta de la Fraternidad Teológica Latinoamericana, hacer este conversatorio. Entonces, bienvenidos, bienvenidas. Y yo voy a dejar simplemente que nuestros hermanos que nos van a estar hoy acompañando o que nos van a estar motivando en la discusión, que ellos mismos se presenten, ¿no? Y que puedan contarnos pues, de dónde vienen, qué hacen, y después ya damos entonces inicio al conversatorio. Adelante, entonces, hermano. Hola, muy buenas noches. Gracias por estar aquí y también los que están conectados ahí en la plataforma. Gracias por tomar el tiempo. Bueno, mi nombre es Carlos Martínez García. Yo soy pastor en la Ciudad de México, en una comunidad anabautista menonita. Soy sociólogo, investigador del Centro de Estudios del Protestantismo Mexicano. He publicado varios libros. Los tres más recientes es uno sobre Casiodoro de Reina y todo su periplo que tuvo que pasar, no solo geográfico, sino también cultural y políticamente, para hacer su traducción de la Biblia del Oso, que sabemos que fue publicada en 1569. Otro libro reciente se titula Albores del protestantismo mexicano en el siglo XIX, en el cual desarrollo acerca de lo que se puede conocer como el protestantismo endógeno. No es que se haya originado ahí, sino que hubo fuerzas internas, como en toda América Latina, en los distintos países, que crearon ciertas condiciones a las cuales a veces no se presta atención. Y el más reciente, que trata sobre casos de persecuciones muy violentas en México en el siglo XIX. Soy parte del comité directivo también de la Fraternidad Teológica Latinoamericana y por esa razón estamos acá en Cali, que me habían dicho que era muy caluroso, pero creo que nos vamos a ir y no va a haber tal calor. Ha estado fresco, lo cual yo agradezco porque vengo de una zona alta, la Ciudad de México, que más bien es fresca. Entonces, muchas gracias por el tiempo, por la invitación. Ya empiezo a hablar ya. Bueno, ya hablé, pero digo a exponer. ¿De cuánto tiempo dispone? Vamos a tener entonces 15 minutos. 15 minutos, aquí pongo mi cronómetro. Bueno, yo quiero compartir con ustedes una nota histórica. Este tema de política y protestantismo, o política, participación, involucramiento y los creyentes evangélicos, pensamos a veces que es de data reciente. Y no es así. Mi nota histórica tiene que ver con el siglo XVI. Tres grandes formas de concebir lo político, la participación en los cambios sociales, se dieron desde prácticamente el nacimiento mismo de lo que es el protestantismo, por no hablar de los 16 siglos anteriores de la Iglesia, que siempre hubo también lecturas bíblicas y lecturas de la realidad sociopolítica. Ese sería un tema muy interesante para desarrollar, pero en el propio siglo XVI, ustedes saben que Martín Lutero traduce su Nuevo Testamento, el cual es publicado precisamente en 1522, lo cual quiere decir que este año se cumplen 500 años de la traducción del Nuevo Testamento de Lutero que hizo del griego. Cuando él publica su Nuevo Testamento, este tiene una demanda enorme. Además de que fue publicado con toda intención en septiembre de 1522 para que se pudiera vender a tiempo en la Feria del Libro de Frankfurt.
Ya desde el siglo XVI viene esa feria. Y hay testimonios de la época que el tiraje inicial se agotó muy rápido. En la feria de Frankfurt fue un bestseller, tal vez fue el primer bestseller de la historia, el Nuevo Testamento de Lutero. Se imprimieron miles de copias, varias ediciones, y ese Nuevo Testamento, como era el anhelo de Martín Lutero, que lo leyera la gente, que lo leyera el pueblo. Y lo que pasa es que cuando uno tiene esa aspiración y la gente empieza a leer la Biblia, de repente empiezan a salir hermenéuticas inesperadas. El propio Lutero, sabemos que su reforma su movimiento es parte de lo que se conoce como la reforma magisterial, porque tuvo el apoyo de los magistrados. Ese factor de que lo protege por intereses más que religiosos políticos, Federico el Sabio, hace que Lutero de alguna manera lea positivamente el papel de las autoridades políticas en la reforma de la Iglesia. Entonces, Lutero, que originalmente había sido también crítico con los poderes, después más bien tiene una postura un tanto a veces neutral y después de decidida toma de posición en favor de las autoridades alemanas. Bueno, entonces Lutero, como digo, su Nuevo Testamento es muy leído, y una de esas lecturas que hacen son los campesinos. Los campesinos le hacen llegar en 1524, y sus líderes, en 1524, los 12 artículos de los campesinos. Con la esperanza de que Lutero y la expectativa y casi la seguridad de que Lutero estuviera de acuerdo con esa lectura que ellos hicieron. ¿En qué consistía la lectura que hacen en el movimiento de los campesinos? Así, concordando con Lutero que la salvación es por gracia, es por fe, que la escritura es suficiente, lo que sabemos de las solas clásicas que se dicen que de alguna manera condensan o resumen la teología de Lutero. Y esos 12 artículos de los campesinos es más que todo una lectura de reivindicaciones sociales, políticas y económicas, llenas de versículos bíblicos. Yo me imagino que cuando Lutero, bueno, no me imagino, sino inclusive, sí me lo imagino, pero creo que tiene cierta base por la reacción que tiene Lutero, que cuando él comienza a leer estos 12 artículos de los campesinos, le pasa lo que a Condorito, ¿no? Se va para atrás, porque es una lectura que no se concebía. ¿De qué trataban estos 12 artículos de los campesinos? Por ejemplo, dicen los campesinos y sus líderes en estos 12 artículos. Dice la palabra que del Señor es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Entonces, ¿por qué le tenemos que pagar tributo a los señores feudales o derechos para acceder al agua? Dice la palabra, y ya van desarrollando, cada uno de los artículos es una reivindicación lo político, económico y social. Y como dije antes, ellos esperaban con mucho entusiasmo que Lutero, que era el personaje que estaba encabezando el movimiento de reforma de la Iglesia, estuviera de acuerdo con ellos. Entonces, sabemos que Lutero les responde en un documento que es sobre los 12 artículos de los campesinos, en los cuales él manifiesta su desacuerdo, no tanto quizá con la aspiración a reivindicaciones, sino centrándonos más bien que el papel del movimiento que él está encabezando y de lo que él entiende en su lectura bíblica es de una regeneración espiritual, moral y demás, y que lo otro, bueno, pues sí es importante, sí tiene su valor, pero no debería de ser lo central en las reivindicaciones. Los campesinos y sus líderes empiezan a radicalizarse.
uno de los que se une en la última etapa de ese movimiento, ya en 1525, cuando se desata la insurrección armada de los campesinos, es Tomás Múnzer. Tomás Múnzer, hoy día podemos leer en castellano sus escritos porque han sido publicados, todos ellos por Editorial Trota. Y básicamente justifica toda la insurrección armada a partir de lecturas del Antiguo Testamento. Él se hace llamar la espada de Gedeón, hace una lectura bien interesante del libro de Daniel y llama a que el ángel de Jehová que acampa alrededor nuestro también va a encabezar a esas fuerzas liberadoras de los campesinos. Da un discurso muy radical frente a los príncipes alemanes y demás. Y justifica con esa lectura bíblica la llegada de al cielo por asalto. La vía insurreccional está no solo alentada por la palabra, sino en un sentido, vamos a decir, es un deber de aquellos que quieren cooperar en el cambio de la sociedad de acuerdo a los propósitos de Dios. Entonces, esa lectura que él hace, Tomás Múnzer, de los textos bíblicos en los cuales basa todo su sumarse al movimiento de los campesinos e inclusive radicalizarlo, es bien interesante. No es gratuito que fue Ernest Bloch, el que publicó en 1966, 68 creo, un libro que se llama Tomás Múnzer, el original teólogo de la Revolución. Ya creo que una de las, no diría fallas, pero sí quizá una de las marginaciones de la teología de la liberación fue no haber reivindicado o conocido o ponerse en línea con este teólogo Tomás Múnzer, que desde el siglo XVI hizo este tipo de lectura sociopolítica, revolucionaria, insurreccional. Entonces, por un lado está la lectura de Lutero, que dijimos más bien tiene que ver con su idea de una regeneración, una salvación espiritual, y sí, definitivamente su simpatía y franca después defensa de los intereses de la nobleza alemana. Cuando se está a punto de dar la insurrección armada de Tomás Múnzer, llegan noticias de este movimiento a distintas partes de Europa. Uno de esos lugares a donde llega la noticia de estas dos vías, vamos a decirlo así, la de Lutero y la de los campesinos y sus líderes, sobre todo Tomás Múnzer, la vía insurreccional, llegan noticias a Zúrich, Suiza, donde se estaba gestando lo que viene a ser el movimiento anabautista, con Felix Manz, Conrad Grebel, Jorge Blaurock y otros. Al conocer lo que está sucediendo en esa parte de Alemania, escriben unas cartas a Tomás Múnzer. Estando de acuerdo con él en su crítica a Lutero, al cual, sin ambajes, lo llaman hipócrita. Dice, originalmente, antes de que tuviera el apoyo de los poderes, Lutero era crítico y hablaba de los reinos y estaba de acuerdo con ciertas cuestiones, pero ahora que ya vamos a decirlo así, se ha dado la ruptura en la dieta de Worms, que sabemos que sucede en abril de 1521 y todo lo que sucede después, la protección de sobre todo Federico el Sabio, pero no nada más él. Lutero está en una postura de franco apoyo hacia las autoridades que lo están protegiendo y por lo tanto está criticando al movimiento de los campesinos. Si inicialmente Martín Lutero quiere convencer a los líderes insurreccionales de que no hagan eso, después francamente escribe un documento que es un llamado a la represión. El documento se titula Contra la banda y las hordas asesinas de los campesinos, donde él prácticamente hace un llamado a la represión y que las autoridades estarían cumpliendo con
lo que la palabra instituye para las autoridades y la gobernanza. Bueno, esto está sucediendo ahí. Los anabautistas mandan estas cartas a Tomás Müntzer. Como digo, critican también el sistema feudal de dominación, de explotación, eso de agenciarse los recursos naturales, todo eso están de acuerdo. Pero no están de acuerdo en la vía insurreccional, sino que ellos le proponen que lo que hay que hacer es crear comunidades alternativas, esto es, comunidades de creyentes, a las cuales se ingresa voluntariamente, en fin, varias cuestiones que sabemos que tienen que ver con el anabautismo, las iglesias de creyentes en general. Y ahí hablan, sí, de que el que es seguidor de Jesús tiene que hacerlo a la manera de Jesús por la vía de la construcción de paz, aunque conceden que, por ejemplo, los pasajes que hablan del Antiguo Testamento tienen este tipo de notas, vamos a decirlo así, que Müntzer reivindica, pero incorporan un principio bien interesante, el de la revelación progresiva de Dios, que aunque no le llaman revelación progresiva de Dios, dicen hay que leer todo desde Cristo. Y desde Cristo no podemos justificar los pasajes de Daniel y demás. Es decir, la idea de que la Biblia no es lo mismo en el Antiguo Testamento que en el Nuevo Testamento, sino que su máxima revelación, su máxima expresión y llave hermenéutica es Cristo, es decir, su lectura cristológica, cristocéntrica. Y bueno, ahí se dan ese intercambio de puntos de vista con Tomás Müntzer. Ya se desata la represión contra el movimiento de los campesinos. Sabemos cómo termina Tomás Müntzer, ejecutado, pena de muerte. Y nada más una nota. Se ha dicho que Tomás Müntzer era anabautista, pero no era anabautista. No, ni enseñó ni practicó el bautismo de creyentes. Sí, como algunos de los anabautistas, del movimiento de los campesinos, sí estaban en los iniciales o lo que vienen haciendo los núcleos que más tarde vienen a ser anabautistas, quizá de por ahí viene la afirmación o la confusión. Bueno, tengo 5 minutos para... ¿Cuánto me dijeron? ¿20? ¿15? Ah, no, pues ya nada más un minuto. Menos. Para terminar, estas 3 vías, insurreccional, la de defensa del status quo y la otra, no la defensa del status quo, pero sino cambiarla por un medio de creación de comunidades alternativas que vivan la ética y el modelo de Jesús y confronten así a los poderes, de alguna manera siguen presentes y vigentes, ¿no? Ya no da tiempo de hablar de lo que sucede en el siglo IV, del giro constantiniano, que siempre los anabautistas criticaron, y también otros, ¿no? Como por ejemplo Jacques Ellul, al que yo digo que es un teólogo reformado anabautista, en su libro de la subversión del cristianismo, y otros que hacen esa lectura de lo que sucede en ese giro político en el siglo IV. Y bueno, ya me pasé 10 segundos. Muchas gracias. César. Tenemos el tiempo a César. Bueno, buenas noches a todos y todas. Mi nombre es César Carguachín, soy peruano, trabajador en misión de la Iglesia Presbiteriana en los Estados Unidos y Colombia, sirviendo como profesor de Biblia y Teología en la Corporación Universitaria Reformada en Barranquilla desde el 2013. Es un gusto estar aquí. Tenemos una reunión de nuestro núcleo, de nuestro CD, el comité directivo, y bueno, es un gusto que podamos tener esta actividad también con el núcleo de Cali.
Agradecemos el buen recibimiento y la hospitalidad que nos ha dado la Universidad Bautista y a su rector también y a todo el personal. Nos hemos sentido realmente muy, muy bien recibidos, muy bien cuidados en todo momento. El tema del protestantismo y la política es un tema bastante amplio. Sí, un poco lo ha abordado el profesor Carlos Martínez en la Reforma. Yo diría, antes de presentar lo que quiero decir, es que la Reforma en sí comienza como una teología política en todas sus dimensiones, ¿sí? Además de que tiene afirmaciones que parecieran ser puramente espirituales, tienen connotaciones fuertes. Sí, enunciar que solamente Dios salva a través de la fe era quitarle el poder y el control de la administración de los sacramentos que proporcionaban gracia, y a través de ellos uno alcanzaba la gracia que era administrada por la Iglesia católica. Era una remoción en muchos sentidos. Entonces, la primera cosa que quisiera decir es que la teología de del siglo XVI comienza como una teología política, con distintos matices, como los que acaba de mencionar Carlos. Inclusive, cuando surge en el siglo XVII, las iglesias bautistas, de la cual conocemos tanto y donde yo mismo me formé, tiene todo un bagaje de contenido político al defender la libertad de conciencia, a diferencia de las otras tradiciones. En nuestro tiempo, el siglo XIX, siglo XX, ya XXI, cuando están en formación las nuevas repúblicas, si bien es cierto, no había presencia evangélica, digamos, que se haya formado en nuestros lugares, sí participaron evangélicos en digamos, protestantes, en las luchas de independencia en Colombia, Perú, Argentina. No era una cuestión solamente de soldados sin ninguna vinculación religiosa, sino que muchos de ellos eran protestantes. En nuestro tiempo, ya con el transcurso de los años, cuando se forman las repúblicas y se van consolidando las sociedades con sus diversidades políticas y demás, las iglesias no católicas romanas en América Latina comienzan a tener preocupaciones más allá de la salvación eterna, más allá de la iglesia, y empiezan a preocuparse en las realidades, en la realidad social, en los problemas sociales y en la necesidad de hacer algo, porque la fe en Jesucristo nos motiva y nos mueve y no nos puede dejar estar en una situación de pasividad. Si bien es cierto, muchas de las misiones evangélicas incursionaron no solamente en formar iglesias, sino atender a las necesidades sociales. Y cuando uno trabaja con necesidades sociales, está haciendo política, por más que uno no diga que sea precisamente política. Entonces, las iglesias presbiterianas trabajaron mucho con la educación. Las iglesias bautistas trabajaron mucho con la salud. Y así otras denominaciones con sus aportes y sus contribuciones a la sociedad, que hasta ahora lo vemos y lo seguimos interpretando como el trabajo de las iglesias décadas atrás.
En los años 1970, cuando surge la Fraternidad Teológica Latinoamericana, en los 80 se produce un libro editado por el doctor Pablo Deiros, El poder evangélico y los evangélicos en América Latina, en donde hay toda una suerte de reflexión de parte de miembros de la Fraternidad Teológica y otros amigos sobre la participación de los evangélicos, sus motivaciones, una suerte de reflexiones en el estado de esa participación política. Un segundo libro, ya en la década de los 90, editado por el doctor René Padilla, de la marginación al compromiso, trata también del mismo tema. Bueno, no exactamente discutiendo el documento de Yarabacoa, de lo cual tiene presente el primer libro, sino más bien trata de ver, de reflexionar sobre un hecho ya dado. Es decir, los evangélicos ya no están más en la marginación, sino están participando activamente en la sociedad democrática, en política, de distintas maneras. Pero ya tenemos que decir que si nosotros pensáramos hoy en día en que los evangélicos deberían de participar en la política, estaremos dando un discurso que ya no es necesario porque los evangélicos ya lo están haciendo desde hace décadas. No muchas, pero algunas décadas. El tema es que a veces tenemos que preguntarnos ¿para qué participamos? ¿Cuáles son nuestras motivaciones? El profesor Miguel Bonino, en una de sus charlas, hablando sobre este tema, dijo algo que me parece que es importante recordarlo en esta oportunidad. Él decía que en la participación política los evangélicos deben separar sus intereses religiosos de los intereses civiles. Es un tema que hoy en día a veces no es muy claro en aquellos que están participando en la política, puesto que a veces pareciera que la intención es cristianizar la sociedad, imponer que se lea la Biblia en todos los ámbitos y todas las esferas del Estado. Separar los intereses religiosos de los intereses civiles. Otra cosa que a mí me parece que es necesario recordar en este tiempo es, como segundo punto, hermano Caicedo, ¿cuánto tiempo más me queda? 5 minutos. Muy bien. Participar en la política y propuestas partidarias que privilegien y tengan en su ideario como prioridad los valores que Jesús proclamaba. El reino de Dios, digamos, como se ha solido decir en la Fraternidad Teológica Latinoamericana, la justicia social, la paz, la equidad y demás. Obviamente hay muchos cristianos que participan en distintos partidos políticos. Creo que como evangélicos deberíamos de participar en política favoreciendo y apoyando y privilegiando propuestas políticas que privilegien estos valores. Tercero, apoyar y promover los valores del humanismo social del siglo XXI. ¿A qué me refiero con el humanismo social del siglo XXI? Necesitamos apoyar a un Estado laico. Una sociedad, la formación de una sociedad democrática con respeto, protección y promoción de los derechos humanos, con políticas que cuiden y protejan los recursos naturales nuestros. ¿Sí? El humanismo social del siglo XXI ya no es solamente un humanismo en el cual el centro es el ser humano puramente, sino en el que el
mundo natural, los recursos naturales, el mundo ecológico también tiene un lugar en el centro de atención y de protección. Y cuando digo protección me refiero a leyes y políticas que deben implementarse. Cuarto, apoyar que hagan justicia a temas tan álgidos, y esto varía de países en países, pero yo creo que en los nuestros el tema de la educación de calidad y de acceso para la gente marginada porque no puede pagarlo o familias de bajos recursos, el tema de una salud plena, con acceso para todos, el trabajo, pero no solamente un trabajo para pasar y sobrevivir, sino un trabajo digno, que tenga derechos laborales, etcétera. Es decir, estas cosas son muy importantes porque nos ayudan a hacer lo que antes decíamos, la participación evangélica en la política debe ser para transformar la sociedad. Transformar la sociedad, ¿en qué áreas? En estas áreas, que son temas sensibles. Quinto es apoyar políticas que tengan planes de reducción de la pobreza, la extrema pobreza y la desnutrición. Ustedes saben que el último informe de las Naciones Unidas sobre la pobreza y la desnutrición en nuestra región nos dan cifras alarmantes. La pandemia ha contribuido, pero tenemos que ser conscientes que el problema de la extrema pobreza, de la desnutrición y del subempleo no son productos solamente de la pandemia, sino que ya estaban en los informes de la ONU del 2019, que es un tiempo pre-pandemia. Sexto, me tengo dos más, negar o evitar el proselitismo político en los púlpitos, sino más bien educar, formar a los feligreses sobre los valores sociales del reino de Dios, de una sociedad democrática, de este humanismo social del siglo XXI al cual he hecho referencia, la formación. A veces pensamos que en la iglesia solamente debemos de formar para ir al cielo, cómo ser buenos cristianos aquí en la iglesia y para estar en plena comunión con nuestro Dios. Pero también tenemos que formarnos para ser buenos ciudadanos. ¿Sí? En los evangelios y en el resto de las cartas del Nuevo Testamento hay abundante material que podemos leer y releer desde nuestras necesidades actuales. Finalmente, la participación política no es una opción, sino es un mandato social de nuestra ciudadanía terrenal. A veces no estamos tan interesados en las cosas políticas, a veces son un poquito tristes, a veces son un poquito deprimentes, a veces nos desaniman las cosas que ocurren en nuestras sociedades, en nuestro país, en tiempos de elecciones, etcétera, pero tenemos que buscar nuestra participación política en diferentes niveles. Como decía el primer libro que mencioné, una política de P mayúscula, hablando de la política profesional en las altas esferas, como digamos, o con una política con minúscula en las políticas en nuestros barrios, nuestra municipalidad, en nuestra alcaldía, etcétera. Pero nuestro involucramiento lo exige. La fe cristiana nos llama a preocuparnos por el lugar en donde vivimos. Me encanta ese versículo en el Antiguo Testamento en el que dice: y en el lugar a donde vayas, ora por la paz en esa ciudad. ¿Qué es lo que quiere decir? Es una preocupación política. La paz. Y
esto es importante para aquellos que vivimos en distintos países. Puede ser que vivamos en Estados Unidos, o en México, o en Perú, o donde fuera. Oremos por estos países para que haya paz, con todo lo que implica la oración y con todo lo que significa construir la paz. Muy buenas noches para todas y todos. Un placer estar participando de este conversatorio. Nuevamente, pues doy una bienvenida a la Junta Directiva de la Fraternidad Teológica Latinoamericana, que han tenido a bien reunirse aquí en Cali. Y pues nos alegra mucho que estén aquí con nosotros y que podamos tener pues así en medio de sus reuniones algunos momentos para compartir y conocernos un poco más. Bueno, el tema de protestantismo y política, yo creo que estas obras, estos trabajos que mencionó César ahora, fueron marcando de alguna manera una forma de comprender lo que era el mundo evangélico, lo que ha sido el mundo evangélico, hablándolo en términos generales. Nosotros hemos como ido identificando momentos en la época del desarrollo de las iglesias no católicas en América Latina. Y por un lado, pues hubo una obra muy importante del sociólogo francés Christian Lalib de Pinet, que escribió un texto titulado El refugio de las masas. Y esto hacía alusión a lo que llamó la huelga social, dando a entender que los pentecostales particularmente, si bien tenían un impacto en las sociedades, se resistían, y el pentecostalismo representaba como una forma de esconderse del compromiso social, político con este mundo, por ser un mundo pasajero y pensar un poco más en la eternidad. Igual el trabajo que mencionó César sobre el texto que editó René Padilla sobre de la marginación al compromiso, nos indicó como una imagen, o nos produce una imagen de un pueblo que no está comprometido con los asuntos políticos y que ahora irrumpe para efectivamente tener esa participación en lo político, particularmente en los años 90. Y eso coincidió con unos hechos, digamos, los dos textos coinciden con hechos reales, o sea, no son tergiversaciones de la realidad, sino que coinciden al señalar cuál había sido el lugar del pentecostalismo mayoritariamente en América Latina, y también este momento de los años 90 de la participación política de los evangélicos a través de movimientos o partidos confesionales, lo cual antes no había ocurrido. Sin embargo, creo que, digamos, quedarnos con esa visión es quedarnos también con una visión parcial de lo que estaba pasando y de lo que había sucedido. En efecto, sí, hay que reconocer que esta intención, este entusiasmo por participar en la política, por lo menos en Colombia y también sucedió en otros países, evidenció pues el surgimiento de partidos, en el caso colombiano como de Unión Cristiana, un movimiento que reunió al sector evangélico, el Partido Nacional Cristiano, que correspondió a una sola iglesia, la Misión Carismática Internacional, y
el C4, que fue un movimiento de renovación que venía del movimiento de Alfa y Omega, Campus Crusade, que aquí fue liderado por Néstor Chamorro, que en el movimiento, en el partido que se formó, el hijo llegó a ser pues el principal líder. Y en esta primera etapa aparece el movimiento de renovación auténtica, el MIRA, que por cierto de estos partidos es el único que sobrevive todavía. Hay estudios que muestran que este movimiento logró articular muy bien la relación iglesia-partido político y que tiene una conformación verdaderamente partidista en el sentido clásico del término, por tener una disciplina muy importante, muy fuerte para poder mantener, y creo que eso se ha evidenciado pues en que sea el sobreviviente de estos años. Pero este periodo tuvo un auge y un declive. Este auge de los 90 va terminando la primera década del siglo XXI. Por un lado, hay razones externas, como por ejemplo no cumplir con el umbral que se establece, por ejemplo, el sistema electoral colombiano. Hay que cumplir con una cierta cantidad de votos para que un partido pueda mantener su personería jurídica y eso le permita mantener pues su organización para el siguiente periodo electoral. Entonces, algunos partidos perdieron su personería jurídica y prácticamente Unión Cristiana, Partido Nacional Cristiano, ahí sobrevivió el C4 y el MIRA. Pero también hubo factores internos como las divisiones y algo muy curioso, pero característico de los movimientos cristianos, confesionales, que se generan unas divisiones y unas controversias muy fuertes por intereses políticos al interior de estos movimientos, y eso fractura al movimiento o al partido y también pues aleja al electorado de seguirles apoyando. La alternativa en medio del declive es que muchos de estos líderes políticos que participaron en esta primera generación de políticos evangélicos es que migraron a otros partidos. Casi todos a los partidos tradicionales, Partido Liberal, Partido Conservador, Cambio Radical, y después al Partido de la U y así. Fueron migrando hacia esos partidos. Hacia 2016, 2015, 2016 hay como un giro y hay como un renacer de estos movimientos, particularmente por la coyuntura que vivió el país en relación con el acuerdo de paz entre el gobierno de Juan Manuel Santos y las FARC. Este acuerdo fue sometido a un plebiscito y en el plebiscito ganó el no frente al sí. Así que no fue ratificado ese acuerdo en ese momento. La diferencia no fue muy grande, pero finalmente en las elecciones, así sea por un voto, el que gana, gana y ya no importa cuánto sacó la otra opción. Y aquí se generó un protagonismo de las iglesias evangélicas que algunos interpretaron como que las iglesias movieron la decisión hacia el no. Bueno, yo creo que eso tiene parte de razón, pero no creo que haya sido el único factor que movió a que no se refrendara el acuerdo de paz. También hay que decir que
no todas las iglesias evangélicas apoyaron el no, hubo iglesias que apoyaron el sí. Incluso a veces se hizo también diferenciación entre iglesias carismáticas e iglesias del protestantismo histórico, las unas con el no y las otras con el sí, pero tampoco es cierto. Hubo iglesias del protestantismo histórico que apoyaron el no y hubo iglesias carismáticas que apoyaron el sí. Entonces, también hay que matizar mucho estas opiniones, porque son opiniones que ayudan mucho a los titulares de prensa, a los titulares de los noticieros, y van creando entonces un imaginario, impactan la opinión, y a veces todos nos creemos esos titulares. Entonces, claro, son muy atractivos porque simplifica un poco la realidad, pero al final son reduccionistas. Allí hubo un nuevo auge del movimiento evangélico al tratar de organizarse como un nuevo partido, y allí surge Colombia Justa Libres en ese periodo de 2016. Tiene un auge importante hace 4 años al lograr pues 3 posiciones en el Senado, 2 posiciones en la Cámara y un importante número de posiciones en asambleas departamentales y consejos municipales. Surgió como un partido que ha tenido también unas estrategias distintas a los primeros, es que no solo busca su electorado entre los evangélicos, sino que también hace alianzas con otros partidos, y principalmente partidos de derecha. Y este movimiento, pues ahora en las últimas elecciones para el Congreso, tuvo ya un declive en su votación. De hecho, es algo que se veía venir, y por eso no se presentaron aparte, sino que se unieron al MIRA, el eterno sobreviviente entre los evangélicos o los grupos no católicos, y se unieron para garantizar que no se fuera a perder la personería jurídica de Colombia Justa y Libres, y efectivamente se logró de Colombia Justa tener solamente una senadora y un representante a la Cámara, y del MIRA tiene 2 en cada instancia. Bueno, esto es a grandes rasgos, digamos, como las relaciones protestantismo y política en estos, digamos, últimos 30 años, comenzando en el 90, que en el caso nuestro en Colombia, pues fue marcado por la aprobación de una nueva constitución en 1991. Pero yo quiero también subrayar que esta relación de protestantismo y política no se puede reducir a este periodo. La relación protestantismo y política es anterior a este periodo, y creo que eso se da en América Latina, ya lo han mencionado quienes me antecedieron, y aquí en el caso colombiano yo quisiera mencionar 3 ejemplos de esa participación en política. Por un lado, en los años 70, finalizando los 70, la presencia del movimiento Iglesia y Sociedad en América Latina en Colombia se dio entre un grupo que se denominó a sí mismo como La Rosca, que era un grupo de investigación y acción social. Y este grupo fue liderado por presbiterianos, aunque hubo participación de algunos otros líderes de otras iglesias. Lo más destacado fueron los líderes presbiterianos, entre ellos pues estuvo Orlando Falsborda, que fue el fundador de la Facultad de Sociología en la Universidad Nacional, la primera facultad de Sociología que se creó en la década del 60 en América Latina. Estuvo Augusto Libreros, fue profesor de economía en la Universidad del Valle, aquí en la ciudad de Cali. Varios de quienes estudiamos aquí lo conocimos y trabajamos con él en algunos proyectos. Su énfasis en la economía solidaria, por ejemplo, en proyectos muy concretos y con impacto político.
Y Gonzalo Castillo Cárdenas también, que después fue a Estados Unidos. Bueno, hay un escrito por allí que tienen en la CUR sobre este periodo, hecho, elaborado por Gonzalo Castillo Cárdenas. Por ahí Milton me lo prometió y no me lo ha mandado. Ahí le envío el mensaje. Bueno, otro ejemplo fue la participación política de los pentecostales en 1970. Es interesante porque los pentecostales en Colombia son hoy todavía la iglesia más grande de este país. La iglesia evangélica más grande, más de 3.500 iglesias en todo el país. Y esta iglesia pentecostal es una división de la Iglesia Pentecostal Unida, que fue, digamos, creada por los misioneros extranjeros que llegaron aquí para fundar esta iglesia. De ahí surgió una iglesia nacional y esta es hoy la iglesia más grande en Colombia y al mismo tiempo es una iglesia que tiene sedes en diferentes países, se ha extendido muchísimo, así que es un caso muy interesante para estudiar, pero aquí quiero mencionar que para 1970 ya se instala pues el Frente Nacional en Colombia, que fue un acuerdo que hubo entre liberales y conservadores para superar la violencia y alternarse en el poder. 4 años los liberales, 4 años los conservadores. En esta ocasión le tocó a los conservadores y el general Rojas, que había tenido ya un paso por la presidencia durante la parte final de la violencia de los años 50, se lanzó como candidato y tuvo un impacto en los sectores populares por su carisma. Ya era ex general, pero todo el mundo lo llamaba general Rojas. Los pentecostales adhirieron, o los líderes pentecostales invitaron a adherir y a votar por el general Rojas. No se entiende muy bien por qué lo hicieron, pero hay algunas pistas. El general Rojas pues era un líder carismático, un líder que se caracterizaba por su tradición militar, autoritaria, vertical, jerárquica, y porque era como el menos godo de los conservadores que había ahí. Entonces, por ese lado despertó muchas expectativas, aunque otros evangélicos le tenían terror porque durante la violencia pues el rol de general Rojas no había sido tampoco tan favorable hacia los evangélicos. Así que aquí encontramos a los pentecostales no como, digamos, un espacio de refugio, de huelga social, sino por el contrario, de una abierta participación en política que otras iglesias no se atrevieron a hacer públicamente en este periodo. El tercer ejemplo de participación en política, bueno, ya César lo mencionó un poco para el siglo XIX, pero en el siglo XX es clara la participación de evangélicos al lado de los liberales. Esto fue, digamos, una alianza que tuvo los diferentes matices que tuvo el liberalismo del siglo XX también, porque este liberalismo del siglo XX tuvo un ala, digamos, más popular, algunos lo llamaban de izquierda, por tener una simpatía con el socialismo naciente en los años 30, y por otro lado con un liberalismo más de centro-derecha, digámoslo así, que representaba un poco más a la oligarquía tradicional liberal de este país. Entonces, los evangélicos siempre vieron en los liberales unos aliados para la defensa de los derechos civiles, y eso llevó a que pudieran tener una actitud de participación en política respaldando siempre a candidatos liberales. Entonces tenemos unos casos de liberales, de evangélicos gaitanistas, defensores de los postulados de Jorge Eliezer Gaitán,
Durán, que fue un líder liberal asesinado en 1948 y que es como un detonante de un proceso de violencia que ya venía pues en aumento. Así que yo creo que cuando hablamos de protestantismo y política, nosotros necesitamos remitirnos no solo a estos momentos de hito que se puede señalar con la Constitución de 1991, sino antes. ¿Y qué decir del siglo XIX? Pues también allí hay una historia de relación de protestantes con liberales en Colombia muy importante, que pues en algunos de los estudios que se han hecho por Javier Rodríguez y otras personas ya lo han ido señalando y lo han ido anotando como una participación política también abierta y en este caso, claro, más cuidadosa de parte de misioneros extranjeros que tenían pues unas implicaciones significativas y en algunas cartas y comunicados pues ellos trataban de que esa participación o relación con los liberales fuera cuidadosa. Unas reflexiones más como a manera de preguntas para conversar. ¿Sí? Termino mencionando entonces esta participación política, ¿qué sentido tiene? Es decir, ilusiona, pero no logra hacer realidad esos sueños. Porque muchas de las expectativas a veces son más grandes de lo que realmente se tiene capacidad de hacer. Entonces, en ocasiones se salta a la arena política con los mismos eslogan que nosotros tenemos en la iglesia, que nosotros somos la sal de la tierra y la luz del mundo. Pero es que la política tiene otra connotación y esos textos, trasladarlos hacia automáticamente, me parece que generan unas expectativas que no son cumplidas en la mayoría de los casos. Una participación política para sobrevivir, bueno, esa es una de las formas que ha habido cuando no se pudo mantener la personería jurídica, lo que hubo fue migración a otros partidos y hasta hoy algunos de los líderes de los años 90 sobreviven políticamente en otros partidos. Una participación para transformar, bueno, allí hay un desafío. Participación en política para transformar, yo creo que es un desafío bastante grande, bastante alto. No veo exactamente una propuesta muy clara en ese sentido de transformación. Se ve mucho más específica, limitada a algunos puntos, algunos temas de la sociedad que interesan particularmente a la iglesia, pero que deja otros elementos, sí, como la pobreza, la desigualdad, la equidad, que no son como abordados en estas plataformas políticas. Y lo último, una participación para incidir. Creo que en eso se ha avanzado un poco más, no solo desde estos partidos, sino también desde organizaciones no gubernamentales, desde organizaciones que han estado trabajando por la paz, por la solución pacífica al conflicto armado en Colombia. Creo que allí la incidencia ha tenido unos efectos en algunos casos y particularmente en ámbitos más locales, más regionales. También eso es un elemento que, por lo menos en el caso colombiano, es necesario tener en cuenta y matizar. Somos una nación de regiones y una nación de territorios que tienen unas peculiaridades y unas particularidades muy propias, unas en relación con otros. Muchas gracias. Bien, 3 miradas, 3 acercamientos a un fenómeno que es esta relación entre lo religioso, el hecho religioso y lo político. Bueno, tal vez podemos abrir entonces el diálogo un poco, la conversación con ustedes, tanto con los que están allá también conectados. Si hay alguna pregunta, inquietud, aporte, muy concreto, eso sí, para que podamos entonces alimentar el conversatorio. Muchas gracias entonces por
esos aportes y abramos un poquito el diálogo. Entonces estamos pendientes aquí los que quieran participar en el Zoom y también aquí en la sala. Si alguien quiere entonces participar, por favor le pido que venga acá al frente y use el micrófono para que los que están conectados puedan escuchar. Adelante. Adelante, Juan Carlos, puedes abrir el micrófono. Ya sé, pues que no dejaba. Bueno, buenas noches. No sé si ya sí se me escucha, sí. Bueno, sí, yo tenía pues dos preguntas, más que es de la FTL. Uno es que, bueno, los estudios de los últimos años muestran que pues no existe propiamente un voto evangélico. O sea, quiere decir que la Iglesia Evangélica en sí misma no es un actor autónomo, y eso evidentemente nos lleva a alianzas, relaciones con otros grupos, que lleva al ecumenismo necesariamente, ¿no? A la relación con otros grupos. Y en los últimos años inclusive se hablaba de un ecumenismo conservador, ¿no? Por ejemplo, en lo de los acuerdos de paz, como ciertas iglesias conservadoras se unen con ciertas iglesias católicas. Entonces mi pregunta es, ¿cómo ustedes ven el tema del ecumenismo en términos de nuestra participación política? Porque históricamente desde los comienzos pues veo que hay cierta dificultad en la FTL en términos de ecumenismo. Y la segunda tiene que ver con el modelo laico o el laicismo, más que en términos formales, en términos prácticos, ¿ustedes cómo lo entienden? A ver, porque creo que también ha habido un problema de comprensión práctica de lo que es el laicismo en la historia del protestantismo latinoamericano. O sea, ¿cómo entienden el lugar de la iglesia protestante desde una mirada del Estado laico, ¿no? Porque a veces pareciera que fuera como disputar espacios a la Iglesia Católica, pero no como una apertura más amplia, ¿no? Entonces, ¿cómo entienden desde la perspectiva de lo laico la participación política del protestantismo? Si alguno de ustedes se anima a responder la pregunta. Sobre el ecumenismo y sobre Bueno, me parece que en la política hay que superar el denominacionalismo y que necesariamente hay que trabajar con perspectiva no solamente posecuménica, sino posecuménica e interreligiosa. Es decir, el trabajo político que deberíamos de hacer debe de incluir a toda la sociedad. Cuando decimos a toda la sociedad, por lo tanto, a gente de otras religiones y gente de otras iglesias. De hecho, cuando nosotros trabajamos por el cuidado de la naturaleza, el cuidado de nuestra casa común, es algo que necesariamente convoca a todas las religiones, porque todos vivimos en este mismo planeta y nos interesa de que se conserve en el mejor de los estados posibles. Así que eso por un lado, con respecto a el ecumenismo para el involucramiento político de los evangélicos. De modo que hay que superar los centralismos denominacionales en este tema. Sobre el tema del laicismo, Pablo, ¿tú deseas hablar sobre ese tema? Bueno, yo pienso que sí, sobre la pregunta que hace Juan Carlos, me parece que nos ayuda a matizar ese concepto del laicismo, porque yo creo que no se entiende de la misma manera en muchos ambientes de América Latina y menos en las iglesias, el laicismo como
una separación de lo religioso y lo político, o que la sociedad no sea dirigida y gobernada por factores de tipo religioso y que se atengan solamente a los temas civiles, como lo planteaba José Miguel Bonino. Me parece que lo que se busca aquí es más reemplazar el lugar de la Iglesia Católica, como lo ha planteado Juan Carlos. O sea, yo creo que un ejemplo de esto se dio por allá en 1994-95, durante el gobierno de Ernesto Samper aquí en Colombia, que él, como parte de la implementación de la Ley de Libertad Religiosa, quiso dar unos decretos que permitían que los pastores, por ejemplo, celebraran matrimonios y que esa celebración tuviera connotaciones civiles, no solamente religiosas, que se pudiera tener un acceso a las capellanías oficiales como tenían los sacerdotes católicos. Entonces, se firmó ese documento, ese acuerdo, y pues eso creo que finalmente no se implementó tampoco. En la práctica eso no se dio, pero muchos llamaron a ese documento, a ese acuerdo, el concordato evangélico. Así lo tituló la prensa. Los evangélicos firman su propio concordato con el gobierno. Entonces, allí no hay un paso realmente hacia una laicidad de la sociedad. Allí estamos buscando cómo esa torta se reparte de manera diferente. Y eso lleva a que posteriormente pues establezcan alianzas entre sectores católicos y sectores evangélicos para defender su lugar en la sociedad. Y para ver que hay leyes que amenazan su rol en la sociedad. Entonces, ahí me parece que no estamos realmente teniendo unas prácticas que conduzcan precisamente a la laicidad de la sociedad, sino más bien a redefinir el papel de lo religioso en esa sociedad, de las instituciones religiosas como las iglesias en esa sociedad. Muchas gracias a los expositores. También en referente al comentario que hizo la persona anterior. Realmente yo creo que definitivamente la Iglesia Evangélica no ha, aunque se luchó por el laicismo cuando le convino, porque realmente el catolicismo controlaba las estructuras de poder. Actualmente me impresionó esa palabra de un nuevo concordato, porque lo que ahora se ha hecho es que lo que se criticó a los católicos en su tiempo está haciendo una réplica la Iglesia Evangélica, el clientelismo político, el aprovechar los favores del gobierno para beneficio de sus propias estructuras religiosas, introducción de vehículos, exoneración de cosas, puestos públicos, etcétera. Entonces, definitivamente no se ha llegado a comprender el sentido del Estado laico, en el cual puede haber ciertamente una relación, diríamos, saludable entre Iglesia y Estado, estando separados, en varios aspectos que son para bienestar de la población. Pero, por ejemplo, la experiencia que hemos tenido es que muchos, y en ese libro de la marginación al compromiso, se mencionaba de congresistas brasileños, por ejemplo. En Honduras, por ejemplo, un diputado se hizo famoso y muy
querido por el sector evangélico, porque gracias a él se decretó el Día de la Biblia. Y yo le decía a uno de los que sustentaba eso, pero si eso lo hemos celebrado sin necesidad de un decreto especial, y se ha celebrado con pasión y todo. Y a mí me hubiera gustado que ese diputado metiera una ley a favor de los niños, una ley a favor de aspectos de equidad. Entonces realmente hay un problema que quisiera hacer notar. También estoy de acuerdo con lo del... Vemos, lo comentaba con César, que hay una suerte de ecumenismo de derecha ahora, que antes eran tan críticos al ecumenismo, pero ahora Provida y varios movimientos. Yo tengo algunos amigos que yo los molesto porque se reúnen ahí con los católicos y todo, andan muy luchando por esas causas, ¿no? Pero en realidad la triste tragedia, y yo quisiera dejar la inquietud incluso en un centro como este, es que nos hace falta en nuestras iglesias la educación ciudadana. Ese es un tema para mí, mi pasión en este momento. Necesitamos educar ciudadanamente al pueblo de Dios, porque se cae en ingenuidades y en maldades. Ingenuidad en el sentido de que no se sabe nada de la política, y yo digo maldad porque hay un montón de ambiciosos que ya van, pero igual, imagínense, también hay ciertas ideas bien románticas. Si no se conocen los movimientos ideológicos, si no se conoce el asunto de los poderes fácticos y otras cosas, la iglesia va a dar de tumbos, porque va con una actitud ingenua de, ay, sí, yo voy a cambiar la sociedad, o que creen que van a cristianizar la sociedad. Yo soy más radical en ese sentido. Yo no creo en los partidos evangélicos, pero ni aún en interreligiosos. Es que el cristiano participando en política es con toda la sociedad, porque se quiere transformar a toda la sociedad. Y aquí se aplicaría la oración sacerdotal de Jesús. Realmente, si bien marcamos una diferencia, estamos ahí en el mundo. Y fíjense que yo sí creo que la figura de fermento y de sal bien aplicada es clave en la política, pero aplicándola de veras, metidos entre la masa, no siendo grupitos que vamos cantando coritos y vamos con nuestra subcultura evangélica a entrar a esas líderes. Me gustó lo que dijo Harold Segura ahí cuando las elecciones recientes de Colombia. Él dijo, yo voy a votar cristianamente, pero no por cristianos. Y hace un tiempo también un candidato cristiano me pidió apoyo y se molestó conmigo porque me dijo, bueno, ¿me vas a apoyar? Y yo le dije, no. ¿Cómo que no? Entonces le dije, y él estaba en una interna de su partido, y le dije, ¿quién es el otro candidato? Fulano. Y era un hombre muy bueno, y era un partido de izquierda, pero pequeño. Y entonces le dijo, pero fíjate que yo le daría el voto a la otra persona, a mí no, que se hace evangélico, no me interesa en tu militancia política, porque no te veo condiciones para la presidencia. Entonces, dejar la inquietud de la formación cristiana en política. Por ejemplo, que un centro como este pudiera dar elementos acerca de las corrientes políticas en el mundo, las ideologías, porque, por ejemplo, muchos creyentes no saben qué es el neoliberalismo, por ejemplo, y estamos viviendo dentro de ese modelo. Entonces, ¿qué alternativas puede hacer la iglesia? Hay mucho, pero muchísimas gracias, hermanos, por su paciencia. Gracias. Voy a leer aquí algunas de las inquietudes en el chat y a ver si les damos alguna respuesta. Dice Edison, la esencia de la política es la economía de un país. Es ahí donde se debe centrar la discusión. Lo
otros son distractores que aprovechan otros para arrebatar el poder, mantenerse allí, ya sea de izquierda o de derecha. Bueno, es una opinión más que una pregunta. Una pregunta aquí. Buenas noches. ¿Por qué en la mayoría de los casos los pastores que se lanzan a la política en su mayoría fracasan y no logran ser relevantes ante otros partidos tradicionales? Ahí sí tengo una pregunta. Aquí habla del ecumenismo de derecha, ecumenismo en favor de la vida, no es de derecha, es bíblico, dice acá Andrés. Por favor, ¿cómo se llama el amigo que está participando? Interesante participación. Me imagino que está preguntando aquí por nuestro compañero Enrique, de Honduras, ¿no? Una pregunta, ¿esas ideas de la participación en parte es influenciada por el modelo evangélico de Estados Unidos? ¿Hasta qué punto? ¿O si hay puntos de diferencia? Entonces tal vez podemos rescatar dos preguntas. La primera, ¿por qué algunos pastores se lanzan a la política y en su mayoría fracasan? Y si aquí hay alguna influencia de ese modelo evangélico de Estados Unidos. Hermano Carlos, si de pronto usted quiere orientarnos ahí. Bueno, hay varias razones. Una de esas es la ingenuidad y el voluntarismo. Creer que de manera casi mágica, si se participa, en este caso, ya sea en algún partido evangélico, por algún partido X, por el solo hecho de ser evangélico se van a hacer las cosas mejores y no es así. Otros casos más dolorosos puede ser por cooptación, porque realmente en un sentido se venden al mejor postor. En algunos más, bueno, por la seducción del poder. Quizá no en balde una de las tentaciones más bien no en balde, no quizá, sino no en balde, una de las tentaciones resistidas por Jesús fue precisamente esa de recibir todo el poder político, todos los reinos de este mundo, por dejar de cumplir la misión del reino. Entonces, ese voluntarismo, esa ingenuidad, me parece que ha tenido costos muy elevados. Y la otra cuestión, la franca corrupción, ya muchos que negocian, que ya aprenden todo esto de vivir o de decir que representan a gente cuando en realidad no la representan. Pero bueno, su profesión es decir que representan a alguien. Entonces, negocian y demás, pero el ejemplo, en términos generales, hay excepciones en distintos países que son esperanzadoras, pero en términos generales, la participación partidista, no toda participación política es partidista. La participación política en general tiene que ver con el gobierno de la polis, de la sociedad y demás. Y no se tiene uno necesariamente que hacer participación política partidista para decir que uno está participando en política. Eso es, creo, una diferenciación que hay que hacer. En términos generales, sea que hayan existido bancadas evangélicas o no, en algunos lugares sí existieron, en otros no, algunos casos y demás, pero en términos generales, realmente quienes han ido por esa vía partidista o de representación partidista han quedado mucho a deber y en mucho ha sido una decepción y un franco fracaso y un descrédito para los evangélicos. Eso debería de llamar la atención. Eso no significa que no se pueda redimir la participación partidista. Siempre hay que creer que es posible. La representación partidista es tan importante también que no hay que dejarlo en manos de los pillos, ¿no? Sean estos evangélicos o no. Pero entonces, me parece a mí, quizá no tiene que ver con la pregunta, pero muy rápidamente, que quizá uno de los aportes que puede haber como iglesias de creyentes, iglesias evangélicas, protestantes evangélicas o demás, es retomar y rescatar algo que hacia nuestro interior se llama discipulado, es decir, que tiene que ver con el seguimiento del modelo de Jesús y que hacia afuera podríamos llamar la creación de ciudadanía democrática.
es decir, hombres y mujeres conscientes de responsabilidades y también de derechos, no solamente para ellos y para ellas, sino para la generalidad. El problema es hacer de agendas particulares agendas que sean generales para la sociedad. Ese es el problema de la confusión de muchos evangélicos, evangélicas que tienen derecho a defender ciertas posturas éticas, morales, o sea, tienen derecho. El problema es querer universalizar eso como una reivindicación para todos y todas en una sociedad que, nos guste o no, está en proceso de mayor diversificación cada vez. Y termino con lo que comentó Juan Carlos. La laicidad creo que tiene múltiples construcciones históricas en nuestro continente. No es lo mismo la construcción de la laicidad en Argentina, que en Colombia, que en México. Es decir, se encarna de formas distintas. Pero me parece a mí que la laicidad, que no tanto el laicismo, sino la laicidad del Estado, que habría que redefinirla, es buena para el Estado, pero la laicidad del Estado es más buena para las iglesias. Por lo menos desde la perspectiva de la iglesia de creyentes, que siempre se ha defendido eso, de que las comunidades de fe tienen que seguir una agenda interna, claro que tiene expresiones externas, pero con sus propios recursos. Lo otro, creo que ha mostrado ya por aquí y por allá que copta y que ayuda a hacer verdad eso de que el poder partidista tiene un poder de corrupción enorme, y a veces sucumbir a eso muestra la pequeña capa o la debilidad de la capa ética que debería de no sucumbir frente a todo eso. Pero bueno, hay muchos temas por ahí y no quiero tomar más minutos. Muchas gracias. ¿Alguien quiere comentar lo de los evangélicos de Estados Unidos y sus problemas? Bueno, la influencia de la sociedad norteamericana en América Latina, sin lugar a dudas que está dado. Y en muchos aspectos, no solamente en la política, no solamente en el modelo económico, sino también en la forma de involucrarse políticamente las comunidades religiosas. Por un lado, ustedes recordarán que en los años 60, 70, cuando llegan casi masivamente misiones evangélicas a América Latina con un discurso bastante conservador con respecto a la participación política de los cristianos, ¿no es cierto?, de los evangélicos. Más bien, el mensaje que tenían estas misiones eran la de buscar a Cristo, aceptar a involucrarse en la iglesia, dedicarse a la vida de la iglesia, pero por las cosas de la sociedad y los problemas de la sociedad había que orar. Pero no había un incentivo, no hubo modelos no hubo estímulo, no hubo motivación de parte de estas misiones a involucrarse en la política. Esto, bueno, como resultado de la influencia de misiones con este tipo de mensaje. Bueno, después hubo algo distinto, pero con respecto a la pregunta, ya más directamente, en Estados Unidos, a mi modo de ver, la participación de la gente en de las iglesias en la política es bastante, ¿sí? Votan ya sea por
proyectos políticos, por partidos clásicamente los partidos tradicionales, el republicano o el democrático. Siempre están participando, ¿sí? Aún los grupos más conservadores, que obviamente apoyan a los grupos con políticas de ese tipo. En América Latina, lo que a mí me parece que tenemos es una copia, en muchos sentidos, no digo calco, pero copias de denominaciones, donde en Norteamérica esas denominaciones o el grueso de esas denominaciones votan por partidos ya sean más conservadores o más liberales, por así decirlo. A veces suele repetirse en nuestros países, en América Latina. No siempre es el caso, hay esas excepciones, pero así como hay excepciones, se puede notar en el resto de América Latina, porque América Latina tiene más de 20, 21, 22 países en donde podemos notar las tendencias políticas de los grupos evangélicos en algunas regiones. No quisiera dar nombres porque puede sonar como demasiado fijar un concepto sobre los países, pero sin lugar a dudas, la presencia misionera en la historia de nuestras iglesias ha marcado el cómo o hacia dónde o hacia nuestras tendencias políticas. Una de estas cosas se promueve mucho a través de los medios de comunicación, a través de pastores, predicadores que llegan a la población a través de las redes, con mensajes muy marcadamente de una tendencia, mayormente de una política de derecha conservadora, ¿sí? Que de nuevo siguen los vicios de misioneros pasados de no incentivar el involucramiento de los creyentes en la política, tratando de atender las necesidades sociales o de los pueblos vulnerables, entiéndase, de los más pobres, de los que viven en extrema pobreza, de los pueblos indígenas o del cuidado de la tierra, de trabajo digno con beneficios, etcétera, etcétera, etcétera. Que hay influencia, la hay, pero esa influencia a veces puede ser subliminal o puede ser indetectable. Por eso en nuestro programa de teología enseñamos que la teología es reflexión crítica sobre los contenidos, pero también sobre la práctica de las iglesias, los sermones, etcétera, etcétera. Si quieres, claro, para adelante podemos tener participación más. Solamente para ter uma participaçãozinha feminina, mesmo que seja em português. Las charlas de agora à noite, principalmente de César, me fez lembrar texto de Calbart, naquele livro Dádiva e Louvor, um capítulo, ele fala sobre a participação política da igreja. E ele diz que é importante que entendamos que existe a comunidade civil e existe a comunidade cristã. A comunidade cristã faz parte da comunidade civil, enquanto comunidade humana em sociedade. Mas a comunidade civil necessariamente não faz parte da comunidade cristã. E que a comunidade cristã deve, naquilo que é justo, naquilo que é bom,
contribuir com a sociedade civil. E naquilo que não é justo, ela deve posicionar-se. Nessa hora, ele parece mais anabatista do que um reformado, pastor reformado. E que naquilo que não é justo, ela deve posicionar-se de modo crítico. Eu diria como pentecostal profético, de denúncia dos males da comunidade civil. Creio que esse é um bom ponto de partida, a meu ver, esse conselho do BART, para o comprometimento político da igreja, ela saber quem ela é. Que ela é comunidade civil, mas a sua condição não se reduz a isso. Como disse Jesus, a nossa justiça tem que ir para além da justiça, né, dos doutores, dos fariseus. E acho que era isso que ele estava querendo dizer, que como comunidade cristã temos uma responsabilidade maior com a comunidade civil. E muitas vezes, para cumprir esta responsabilidade, temos que nos situar um pouco mais de fora, diferente do que está acontecendo no Brasil, certamente. Obrigada. Gracias. ¿Con el libro lo recuerdas? ¿El libro de Bart? Comunidad Cristiana. Em português é dádiva e louvor. Dádiva e louvor. Não sei em espanhol. É um capítulo todo. No me acuerdo. Hay un texto que se llama Comunidad Cristiana. Ah, eso puede ser, sí, en español. Comunidad Cristiana, Comunidad Civil. Muchas gracias, entonces, por la participación, acompañarnos en esta noche. Muchas gracias, César, Carlos y Pablo, por provocarnos un poco y darnos algunas pistas históricas, teológicas y sociales sobre el tema. Tal vez podemos terminar con una oración de pronto para cerrar esta noche. Entonces, si quieren, pongámonos en pie. Voy a pedir entonces que alguno de ustedes o alguna de ustedes, por favor, nos dirijan oración para cerrar. Especialmente oremos, bueno, ya que estamos aquí en Colombia por estas próximas elecciones, ¿no? Sobre todo para que no, digamos, no se promueva la violencia, sino que podamos hacerlo en paz. Por favor, entonces, alguien que nos dirija en oración para cerrar. Nos presentamos delante tuyo, dándote gracias por esta nación, presentando a Colombia delante de tu presencia y pidiendo una vez más que tu Espíritu Santo venga, oh Dios, derramando sabiduría sobre el liderazgo, sobre el gobierno, que tú vengas dirigiendo a la comunicación evangélica, pero también a la comunicación no evangélica en las votaciones que serán en los próximos días. Que tú des sabiduría, que tú des discernimiento para que puedan conocer, Dios, cuál es tu voluntad, cuál es esa persona que tú tienes para esta nación, que la pueda llevar a una mejor condición, a darle una mejor calidad de vida a los pueblos. Te pedimos, Señor, que tú sigas guiando a los educadores para que puedan seguir formando ese liderazgo a cada uno de esos que asumirá su responsabilidad en este pueblo. Muchas gracias, Señor, por el trabajo que ya se está haciendo en esta nación y por el que tú continuarás haciendo. Con tus ojos de amor y de misericordia sobre Cali, una ciudad que ha sufrido. Pedimos que tu Santo Espíritu visite a cada familia que ha pasado por pérdida de jóvenes en los últimos años. Por cada familia que todavía no ha cerrado el duelo, por los desaparecidos de hace unos meses, por aquellos que también fueron asesinados. Señor, ten misericordia de ellos y visítala de una forma sobrenatural, trayendo de nuevo discernimiento sobre los que tienen la potestad y han sido puestos en posición de influencia. Que seas tú gobernando a través de ellos, que seas tú guiando a la iglesia, que seas tú poniendo colillo en los ojos y dando sensibilidad a la voz de tu Espíritu Santo. En el nombre de Cristo Jesús.
Bueno, buenas noches, gracias. Si nos quieren dejar sus datos, ahí hay una hojita para próximas reuniones. Igual los que están conectados pueden, por favor, llenar el